El plato fuerte. Vamos a entrarle al plato fuerte, que el día de hoy es muy interesante. Se habló pues ampliamente del Programa Nacional de Vivienda, con el cual usted ya lo sabe, se proyecta construir 1 millón de viviendas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, viviendas enfocadas principalmente a jóvenes y a personas que se encuentran en alguna situación vulnerable. Hoy se dio cuenta que ya iniciaron la construcción de las 850,000 viviendas, perdón. Son 180,000 viviendas durante este 2025. Así es. Se van a construir este año 2025 180,000 viviendas, casi un quinto del total de casas proyectadas durante esta administración. Por cierto, que hoy se especificó que 500,000 viviendas las va a construir la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit 600,000 viviendas. La Comisión Nacional de Vivienda va a construir viviendas para las personas que no tienen acceso al Infonavit o al Foviste. Esas las va a construir la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, y el Infonavit, casas para quienes tienen esta prestación. Particularmente, además, se detalló que además del 1 millón de viviendas, se busca también hacer 1 millón de escrituras para que la gente tenga certeza jurídica del lugar, del espacio donde vive, y también 1,550,000 mejoramientos de vivienda con créditos. De los cuales, de los mejoramientos de vivienda ya se dieron 85,000. Y durante los meses de abril y mayo se inician las viviendas de más de 100,000 familias para México. Sin duda alguna, buenas noticias. El derecho a la vivienda se vuelve cada vez más una realidad. Vamos a escuchar a la presidenta. Entonces, la ley del Infonavit ya se pasó, ya se hicieron los cambios y eso nos está permitiendo acelerar la vivienda, porque ya no solo es el crédito a la vivienda, sino la construcción de viviendas y particularmente, esto es muy importante, para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos atendiendo a quien en realidad nunca ha atendido el Infonavit. Entonces, eso es por un lado. La otra fue una reforma a la ley del ISSSTE, que esa la paramos, porque las y los maestros se interpretó de una manera distinta, no estaban de acuerdo. Entonces decidimos pararla, pero eso no quiere decir que no se estén condonando las deudas del Infonavit, que lo hicimos a través de un decreto. Entonces, en ese sentido, está todo ya en forma para poder cumplir con el 1,100,000 viviendas. Son 4 millones de personas que están viendo reducidas las deudas que tienen al Infonavit. Cerca de 400,000 de Foviste, eso por un lado. Por otro lado, se van a construir 1,100,000 viviendas y además son 1,550,000 viviendas de mejoramiento de vivienda, de créditos de mejoramiento de vivienda que da la CONAVI, que da el Infonavit, y al mismo tiempo 1,550,000 de créditos, porque el Infonavit sigue dando créditos, además del 1,100,000 viviendas. Entonces, estamos hablando de 2,650,000 acciones de vivienda en el sexenio. Hablar de vivienda es un tema complejo que se emproblemó, se llenó de problemas justamente por la corrupción que hubo durante el periodo neoliberal. Porque durante el periodo neoliberal, las viviendas del Infonavit y del Foviste no eran para atender la demanda de vivienda que tenía la población, sino era para hacer negocio de algunas constructoras y de funcionarios corruptos en el Infonavit y en el Foviste y en otras áreas del gobierno federal. Hoy se dio a conocer que hay 933,000 viviendas con problemas. ¿Qué es lo que sucede con estas viviendas? Que muchas de ellas, casi más de la mitad, más del 50%, tienen un problema de atraso de pagos, se dejaron de pagar. Otras viviendas se encuentran abandonadas. Hoy se detalló que particularmente la Secretaría del Bienestar está haciendo un censo de viviendas del Infonavit para conocer la situación real de estas viviendas. Y es que sucedía, Arlene, que mucha gente
por ocupar su crédito del Infonavit y del Foviste, buscaba alguna constructora que hacía una casa lejísimos de donde vive y decía, en algún momento la voy a rentar, en algún momento la voy a vivir. Pues como se quedaron abandonadas, otras personas invadieron esa propiedad, a veces pues con la intención de habitarla porque tienen necesidad de vivienda o simplemente fueron vandalizadas. Bueno, hoy se habló de que también el Plan Nacional de Vivienda avanza con este problema y también se dio cuenta de que se lleva un 51% de avance de la meta de 2025 de este año para desarrollar proyectos de vivienda. Recordemos que este año se proyecta construir casi 1/5 del millón de viviendas proyectadas para esta administración. Así se platicó. Al día de hoy, Presidenta, tenemos firmados contratos con 11 empresas para desarrollar 21 proyectos de vivienda en estos estados. La suma de las viviendas que ya están construyéndose son 24,844. En este mes de mayo vamos a agregar 16 contratos más que adicionan 26,749 viviendas. La suma total a fin de mayo van a ser 51,593 al cierre del mes. Esto significa el 51% de la meta que tenemos este año. La situación de esta mañanera fue un poco diferente. Usted acá la puede escuchar porque este audio sin duda alguna ayuda a que la gente pueda recordar cuáles son las acciones que hacer en caso de alguna denuncia. Aquí usted puede ver antifraudes.sedatu@sedatu.gov.mx en caso de que sea así, pero también hay que bailarla, Miguel. Sí, es un swing como de los años 20 y 30 del siglo pasado. Y lo que dice la letra de esta música, de esta canción, es que pues no caigas en las trampas de los coyotes. Y es que con este programa nacional de vivienda con el cual se van a construir viviendas nuevas, ya hay muchos coyotes que le están diciendo a la gente, oiga, yo le ayudo a tramitar este beneficio, pero necesito un adelanto. Bueno, se lanzó esta canción para que la gente se informe a través de las fuentes oficiales y no caiga en la trampa de coyotes. Vamos a escuchar esta canción y tú y yo tenemos que bailar mientras, ¿eh? Muy bien. Cuidado con los coyotes, no te dejes engañar. Cuando en el Infonavit algo quieras tramitar, para retirar tu subcuenta de vivienda o para sacar un crédito, no te dejes por coyotes estafar. Nadie obtenga tus datos, que nadie lo haga por ti. No des mordida o chayote, tu lana debes cuidar. En caso de que usted esté interesado en acceder a este beneficio, si es usted candidato, a través de las fuentes oficiales infórmese. Ningún coyote tiene autoridad para tramitarle. Todos los trámites son gratis. Cheque a través de las páginas oficiales del gobierno federal qué son los requisitos para poder acceder a estos beneficios. Hoy también, como le estaba platicando, le estaba diciendo hace un momento que se identificaron 933,000 viviendas con problemas por las malas prácticas que hubo en el Infonavit en administraciones pasadas. Recordará que también el Infonavit expuso cómo, pues a través de malas prácticas, muchas empresas inmobiliarias pues revendían las casas del Infonavit, pero coludidos con funcionarios, la gente empezaba a pagar y jamás recibía una vivienda. Eso pasó en el país. También casas que se reclamaron a través de juicios masivos y muchos de estos juicios, por ejemplo, el juicio era de una casa en Nayarit y el juicio se resolvía en la Ciudad de México y la gente ni siquiera se enteraba que se quedó sin casa. Hoy se platicó de este problema, pero particularmente se habló de las acciones para resolver esos problemas. Si usted tiene algún conflicto con su crédito del Infonavit, ponga atención porque esta información le puede interesar. Debido a las malas prácticas en el Infonavit, en otras administraciones, el diseño principalmente de créditos impagables, la contratación de despachos con prácticas fraudulentas, ilegales, y a las viviendas que se construyeron muy lejos y sin servicios, hoy tenemos un universo de 933,000 viviendas
le hemos denominado emproblemadas en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó que de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar realizáramos un censo para tener un diagnóstico real y poder encontrar soluciones a la problemática. 216,000 ya se les quitó al derechohabiente, pero el Infonavit no puede escriturarlas porque el juicio masivo fue fraudulento. 497,000, casi medio millón, son viviendas que desde hace muchísimos años no pagan. 89,000, casi 90,000 viviendas que corresponden al FOBISTE con sus respectivas problemáticas. El programa de vivienda que la presidenta Claudia Sheinbaum propone desde el inicio de su gobierno regresa la esperanza a las nuevas generaciones, Miguel, porque las juventudes no esperábamos tener acceso a una vivienda. Ahora parte de las prioridades es atender a los grupos más vulnerables con este derecho. ¿Cuáles son? Adultos mayores, personas con discapacidad, personas indígenas o de pueblos afrodescendientes y jóvenes. Todas estas personas que por mucho tiempo estuvieron olvidadas ante este acceso. Ya lo mencionábamos en este espacio. Por mucho tiempo las viviendas se construían solo por cumplir el trámite, solo por hacer negocios entre empresarios y realmente no... Jamás hicieron nada. Solo recibieron el dinero y no construyeron nada. Ya hay 40 demandas, pero también se adelantó que se van a presentar 3,400 demandas más por este tema de los juicios masivos, con el cual, pues, jueces corruptos, autoridades corruptas, ayudaban a unos cuantos, a la gente a despojar de sus viviendas. Esto va a cambiar. Vivienda accesible para jóvenes, para adultos mayores, para mujeres trabajadoras, jefas de familia y, pues, que lo que pasó en el pasado no quede en la impunidad y ayudar a la gente a resolver este tipo de problemas. Esta mañana también se habló de la creación de un censo en más de 1,062 municipios. La secretaria Ariadna Montiel habla de que será un censo donde se buscará ir a más de 800,000 casas para saber cuál es la realidad que existe. El día de hoy, el director del Infonavit menciona que ya existen 47,800 viviendas que están desocupadas o abandonadas y se revisa cuáles son las condiciones para ofrecer un crédito o la opción de compra-venta. Vamos a escucharlo. Entonces el censo, aquí pusimos identificará, pero en realidad el censo está identificando, porque ya inició básicamente la vivienda que está ocupada y la desocupada. La vivienda ocupada nos va a permitir este censo saber si la está ocupando el acreditado original, si es un tercero con consentimiento del acreditado o si está ocupada de manera irregular. En el caso de la vivienda desocupada, las casas que están abandonadas no las habita nadie y las casas que están vandalizadas. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el resultado que llevamos al día de hoy del censo? Bueno, se han censado 47,845 viviendas. Nos está arrojando de estas 47,000 que el 87% está ocupada y el 13% está desocupada. Por ejemplo, en el Estado de México, 5,700, Puebla 4,500, Chihuahua 4,000. A partir del censo vamos a poder ofrecer algunas de las soluciones. Por ejemplo, las casas que están ocupadas por los acreditados originales, se les va a reestructurar el crédito a través del congelamiento, se les va a hacer reducción de la tasa de interés, de las mensualidades y quitas al saldo, de manera que ya se pueda quedar ahí y pueda terminar de pagar su vivienda. Si está ocupada por un tercero, de ser posible, se va a regularizar mediante un arrendamiento social con opción a compra. Y bueno, en el caso de las viviendas desocupadas y o vandalizadas, se va a rehabilitar el inmueble
para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra. Cuando la presidenta mostró estas acciones y estos proyectos que se implementarían durante su sexenio, salieron muchos comentócratas a decir que era imposible, que no se iban a realizar 1 millón de viviendas, que no iba a haber forma, porque estaban acostumbrados a que el rector y la secretaria de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, menciona que ya 28 estados arrancan con las obras para el Plan de Vivienda 2025, donde se construirán 186,000 viviendas nuevas. Para julio ya estarán en construcción todos los predios. Vamos a escucharla. Y lo que haremos este año, 186,000 viviendas nuevas, 300,000 créditos y apoyos de mejoramiento y 120,000 escrituras. Ya tenemos en 28 estados arranques de obra, y a punto de arrancar en otros estados. Ya en febrero, marzo iniciaron 31,472 por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, que atiende a las personas no derechohabientes, y entre abril y mayo el mayor número de viviendas por iniciar, 106,658, de manera tal que para concluir julio estén arrancadas las 186,000 viviendas. Ya se firmaron todos los convenios de colaboración, ya contamos al día de hoy con 373 predios, que significan más de 2,350 hectáreas. Hemos respetado cabalmente la normatividad de cada uno de los municipios. Como ven, se consideran espacios abiertos, libres. En el Plan Nacional de Vivienda es construcción de vivienda, es mejoramiento de vivienda y también es escrituración de viviendas. Recordaba, Arlene, hace un momento que decías de que durante la campaña, cuando la presidenta hablaba de este programa de vivienda, que de llegar al gobierno realizaría, pues los comentócratas decían, no va a haber dinero que alcance para construir las viviendas, no hay industria de la construcción que quiera cargar sus baterías en construir vivienda. O sea, ponían 1,000 peros, no se podía. Bueno, ya se está demostrando que sí se puede y ya este año se va a construir casi un quinto de las viviendas que se van a construir en toda la administración. Y hay algo que no perdían de vista los comentócratas, muy importante, y es que justamente durante el periodo neoliberal se abandonó la construcción de vivienda en zonas urbanas. Eran en zonas remotas donde la gente no vivía y no tenían servicios. ¿Y qué pasaba en las zonas urbanas? Solo los privados construían vivienda, y porque los privados construían vivienda en su mayoría, particularmente las viviendas se encarecieron. No había una oferta de vivienda accesible para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y adquirir todavía hoy en día una vivienda en las grandes ciudades como la Ciudad de México, como Monterrey, Guadalajara, pues es carísimo y está lejos de la posibilidad de la mayoría de los trabajadores. Pero qué curioso, ¿verdad, Miguel? Que mientras no querían ver la importancia de las viviendas sociales y accesibles para el pueblo, seguían creciendo los cárteles inmobiliarios, quien curiosamente ahora son quienes dirigen el Partido de Acción Nacional. Qué raro, ¿no? Bueno, la presidenta ya está demostrando que sí se puede construir vivienda como lo había planificado, como lo había anunciado, y tan sí se puede que ya en estos primeros meses de gobierno ya hay resultados en el Estado de México, ya se iniciaron a construir viviendas y particularmente en el Estado de México se empezaron a entregar apoyos para mejoramiento de vivienda. Así se explicó esta mañana. El día sábado se hizo entrega de un número importante de apoyos en Tlalnepantla. Estamos ya a punto de concluir este programa de mejoramiento. Solo nos falta la entrega de 15,000 tarjetas para concluir esta parte de las 100,000 apoyos en el oriente del Estado de México. Ya se está por concluir la aplicación de beneficios a 140,000 personas jubiladas y pensionadas. Que nos pide Fobiste que las personas se actualicen sus datos en esta página fobiste.gov.mx. Se suma también al censo de viviendas abandonadas. A partir de este censo, Fobiste pueda apoyar en la recuperación, regularización de 89,941 viviendas.